Bendiciones, bienvenidos a un nuevo análisis. El libro está analizando lo que es el libro de Primera de Samuel, capítulo 23, versículos del 1 al 18, lo cual nos relata lo que es la historia de David en el desierto. La semana pasada estaba hablando de lo que fue cuando David fue ungido por Samuel. Así que dejaré el video en las tarjetas para que el que esté interesado pueda verlo. Y la palabra comienza de la siguiente manera, y como siempre digo, la palabra es viva y eficaz, y debemos recordar de que debemos de pedirle al Señor siempre que nos dé el discernimiento y el entendimiento adecuado para poder entender a cabalidad lo que está escrito en ella y cuál es el mensaje que transmitió en ese momento y cuál es el mensaje que nos transmite el día de hoy. Así que comenzamos y dice el versículo 1: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. El 2 dice: David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Comienza el texto diciendo que David le dan aviso de que los filisteos estaban combatiendo a Keila y que estaban robando las eras. En el video anterior hablaba cuando David es ungido, de que David fue menospreciado, de que la palabra de que Dios habla o relata sobre David dice de que él no mira la apariencia del hombre, sino que mira el corazón. Y David tenía algo que cautivó la atención de Dios. Así que vemos de que David es ungido como nuevo rey de Israel, pero él siguió ejerciendo su labor de que era pastor de ovejas. Así que hemos de entender de que una cosa es cuando Dios te unge para un llamado y otra cosa muy distinta es cuando tú comienzas a ejercer tu llamado. Así que el día de hoy vemos de que han pasado ciertas situaciones. Una de las cosas que pasó fue de que David comenzó a tocar para Saúl, pero en el momento de que Saúl comenzó a tener odio sobre él. Después pasó lo que fue cuando David mató a Goliat. Son algunos temas de que no sentí de traerlos en este momento. Más que todo quise enfocarme en lo que es en el tema del día de hoy. Ya que todos estamos pasando por diversas tribulaciones, diversas cosas bastante adversas. Y muchas veces comenzamos a preguntarnos del por qué pasan las cosas, del por qué si Dios te dio una palabra, si Dios te trajo una promesa, si Dios te dio una promesa para ti, para tu familia, para tu ministerio, ¿por qué ha tardado en cumplirse? Y por eso sentí de traer este texto. Siento de que el texto del día de hoy va a ser de bendición para tu vida, va a ser de edificación para tu vida. Y por lo siguiente te invito a que lo compartas el video, si es de bendición para ti, y que puedas permitir que otras personas puedan ser bendecidas igualmente que tú. Así que seguimos. Y dice que David lo primero que hizo fue consultar a Jehová. Y lo primero que le dice: iré a atacar a los filisteos. Y Jehová le responde y le dice: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Vemos una pregunta directa a Dios y una respuesta automáticamente a Dios. Así que vemos de que Dios tenía una comunión bastante estrecha con David. Y seguimos. Y dice el número 3. Estaban con David, le dijeron: he aquí que nosotros en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Algo bastante llamativo. Dice la palabra de que primero David le pregunta o consulta a Jehová si puedan ir. Jehová le responde: ve, ataca a los filisteos. Pero después vemos una segunda situación bastante llamativa. Dice que los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Ellos están exponiendo su emoción, exponiendo su temor. Ellos dicen: inclusive aquí nosotros, inclusive nosotros en nuestra ciudad, resguardados, tenemos miedo. ¿Cuándo más si vamos a pelear a Keila? Vemos de que había un contraste donde ellos estaban con David, estaban siguiendo a David, pero a su vez tenían miedo de represalias, porque sabíamos de que Saúl estaba detrás de David. Saúl había propuesto matar a David, por consiguiente todo aquel que estaba a favor de David se consideraba enemigo
número uno de Saúl. Así que vemos de que los que estaban en Judá tenían miedo y dijeron, si tenemos miedo en esta ciudad, inclusive, ¿cuánto más tendríamos si vamos a Keila? Pero pasa algo en el versículo 4 que llama la atención. Y dice, entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Aquí vemos de que David vuelve y lo primero que hace no fue dejarse guiar por el temor de su pueblo, no fue dejarse guiar por la respuesta de los hombres que estaban con él, sino que él regresó nuevamente a donde Dios a preguntarle, a consultarle, pedirle confirmación de que sí podían ir. Y Dios le dice, sí, ve, levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Si analizamos la situación de David con la situación que pasó Saúl cuando fue a cumplir la orden de Dios, cuando Saúl fue desechado por parte de Jehová, ahora dice de que Saúl tuvo temor del pueblo. Por eso dejó de que ellos tomaran lo mejor de esa ciudad que Dios había mandado específicamente a destruir completamente. Pero dice, por temor al pueblo, cedí a su deseo. Pero aquí David dice que David vuelve a consultar a Jehová, toma una iniciativa bastante importante, consulta a Jehová, el cual en primer lugar le había dado la orden de que fuese. Y vemos en el versículo 5 que dice de que fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Aquí vemos de que David no se guió por su propio deseo, no se guió por su propio impulso, no se guió por sus emociones. Él consultó directamente a Dios sobre si sí podía ir y cuál iba a ser el resultado de esta batalla. Y Dios le dice, ve porque he entregaré en tus manos a los de Keila. Y dice la palabra de que se cumplió lo que Jehová había dicho. David y sus hombres fueron a Keila, pelearon contra los filisteos y se llevaron todo su ganado y los que les causó gran derrota y libró David a los de Keila. Pero pasa algo bastante importante y vamos a ver más adelante en los versículos. Pero dice número 6, aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David, a Keila descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Dice Saúl, al escuchar que David estaba en Keila, dice, a la verdad, entonces él dijo, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Aquí podemos ver una comparación entre David y Saúl. Saúl seguía y lo que llevó a Saúl a cometer diferentes errores fue la falta de dependencia de Dios. Porque Saúl dependía de su propia fuerza, dependía de su propio conocimiento, dependía de su postura, de su posición como rey. Pero David no. David siempre consultaba a Dios. Aquí dice la palabra que Saúl dijo, Dios ha entregado en mi mano a David. Y la verdad era así, la verdad que no era así. Seguimos. Dice el número 8, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. El 9 dice más, entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, traed el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Digamos de que lo primero que hace David es, dice, consultar con el sacerdote y dice que traiga el efod. Y dice David, tengo entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad a causa mía. Y aquí hay algo que llama la atención sobre David. Vemos en David la compasión que él tenía. Porque fácilmente hubiera dicho, bueno, yo salgo de aquí, yo defiendo mi vida, defiendo mi gente
y lo demás no me importa. Pero aquí David dice a la verdad de que Saúl viene a destruir esta ciudad a causa mía. Y esa tenía la preocupación de David, de que Saúl pudiera destruir la ciudad a causa del odio que tenía hacia él. Y eso cautiva bastante. ¿Por qué? Porque hemos de ver de que David tenía compasión. Y eso es algo que caracteriza o tienen que caracterizar al cristiano, la compasión. El velar por el bienestar también de los demás, no solo por el bienestar propio. Seguimos. Dice el número 11, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que le declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Nuevamente vemos como David estaba pidiéndole dirección a Dios sobre todo lo que estaba pasando. Y la pregunta que le hace era si los vecinos de Keila entregarían en sus manos a Saúl y si Saúl descendería como él había oído. Y Jehová le dice, te ruego que lo declares, tu siervo. Y Jehová le dice, sí, descenderá. Una respuesta bastante concreta. El 12 dice, luego dijo David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Si nosotros analizamos todo texto y lo traemos a nuestra vida, podemos observar de que muchas veces nosotros nos evitaríamos muchos problemas, muchas malas decisiones. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las cuales nos dirigimos por nuestras emociones. Nos dirigimos por nuestra capacidad de hacer cosas y no le pedimos dirección a Dios en qué son las cosas que debemos hacer o cuándo y cómo podemos accionar a diferentes situaciones. Aquí David siempre estaba pendiente de cuál era la respuesta de Dios. Y ese es un ejemplo que debemos de tomar nosotros como ministros, como hijos de Dios, de siempre guiarnos de acuerdo a la voluntad de Dios, de poner nuestra confianza, nuestra dependencia plena en Dios y depender de su respuesta, depender de lo que Él quiere y de la orden que Él nos da para así poder evitarnos muchos líos y muchos problemas. Seguimos. El 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de lugar en lugar. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Aquí vemos de que entonces David con sus hombres, dice la palabra que eran 600 hombres. Y eso también llama la atención. Dice la palabra de que David con 600 hombres fueron contra los filisteos, le derrotaron y les robaron todo su ganado y les hicieron una gran derrota. Son 600 hombres. No sabemos cuán grande era el ejército de los filisteos, pero vemos cuando el favor de Dios está con alguien, cosas extraordinarias ocurren. Por consiguiente, debemos de recordar que Dios está con nosotros y también nosotros podemos hacer grandes proezas en Dios porque el Dios de David es el mismo Dios nuestro y debemos de recordar que el Espíritu Santo nos ha transformado, el Espíritu Santo nos ha capacitado para hacer grandes cosas, pero al final quien hace la obra es Dios, algo que nunca debemos de olvidar. Dice el 14, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Aquí vemos cuando Saúl dice, a la verdad Dios entregó a David mis manos, porque entró a una ciudad con puertas y cerraduras. Pero aquí dice la palabra que Saúl buscaba a David todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y esto es una palabra que debemos nosotros tomar, de que no importa quién se levante contra nosotros, no importa cuánta crítica se levante contra nosotros, no importa quién esté día con día buscándonos, si Dios nos cuida, si Dios nos protege, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos guiándonos de acuerdo como Dios quiere, Dios nos va a guardar en su mano y no nos entregará a nuestros adversarios. Seguimos. El 15 dice, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció
su mano en Dios. Esto que me llama la atención, dice la palabra de que Jonatán, sabemos de que era el hijo mayor de Saúl, dice que vino David en Jores y fortaleció su mano en Dios. ¿Por qué la palabra habla de esto, que fortaleció su mano en Dios? Significa de que puso su confianza en Dios, puso su vida en las manos de Dios, y Dios fortaleció. Y dice el 17, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre, así lo sabe. Aquí vemos de que David había creado una cercanía bastante, una afinidad bastante grande con Jonathan. Y dice la palabra de que inclusive Jonathan era consciente de que el ungido, de que Dios había ungido a David sobre el rey de Israel y que él era el segundo. Y no solo eso, dice que inclusive su propio padre sabía de ello. 18 dice, y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Más adelante vemos cuando Saúl muere y Jonatán muere juntamente con Saúl. Y hay un descendiente de Jonatán, el cual vamos a tratar más adelante en otro tema diferente. Pero vemos de que David había hecho un pacto con Jehová, delante de Jehová, hizo un pacto con Jonatán. Y en base al pacto, en base a la promesa que David hizo a Jonatán, hizo algo extraordinario y restauró o devolvió todo lo que le pertenecía a él, al hijo de Jonatán. Pero repito, ese es un tema más adelante. Así que, desglosando toda la enseñanza de hoy, vemos algunos puntos bastante importantes. Número uno, de que David dependía completamente de Dios. Que David, cualquier decisión, cualquier cosa que él iba a hacer, buscaba en primer lugar lo que era la respuesta de Dios. Y en base a la respuesta de Dios, él hacía lo demás. Y vemos de que siempre estaba constantemente buscando la respuesta. Así que es el mensaje que nos deja a nosotros, de nosotros siempre tener una comunión con Dios, para que Dios nos instruya y nos dé los días cuáles pasos seguir y cómo hacerlos. El otro es de que cuando Dios está contigo, no importa qué tan grande sea el desafío, no importa qué tan grandes sean los retos, cuando Dios te ha dado la victoria, cuando Dios te da una promesa, debes de estar firme y creer de que vas a hacerlo. No importa qué tanto miedo tú tengas. Aquí vemos de que el pueblo mismo dijo que tenía miedo estando en Judá. Pero Dios le dice, ve, te los entregaré en tus manos. Así que hemos de desechar todo miedo, todo temor en nuestra vida y recordar de que Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios que hace milagros, es un Dios de que nos capacita y que en Él está lista la victoria, está segura la victoria. Y después vemos de que David siguió yendo en el desierto y algo que hemos de tomar en cuenta es lo siguiente, David ya había sido ungido por rey, pero David no tomó posesión de su llamado hasta tiempo después. Fue necesario que David pasara por diferentes dificultades, diferentes pruebas, para así poder ser capacitado y así ejercer de manera correcta su llamado. Así que los desiertos son importantes. Los desiertos es donde comenzamos a ser capacitados, comenzamos a ser instruidos. ¿Por qué? Porque en el desierto dependemos de Dios. No hay cosas, no hay recursos a nuestro alrededor. Porque en un desierto lo único que encontramos es arena y arbustos. Y solamente Dios es quien nos puede sostener y nos puede levantar. Así por consiguiente debemos de amar los desiertos, porque en los desiertos es donde nuestro carácter es formado, en los desiertos donde somos capacitados para ejercer nuestro llamado. Así que si tú estás pasando un desierto, si tú has comenzado a flaquear, no olvides que el desierto es nada más un instrumento para sacar lo mejor de ti. Así que les invito a compartir este video, iniciación de sombra tu vida. Los veo la siguiente semana con un video nuevo y que Dios les bendiga.